por el privilegio hermoso que nos da de poder compartir en esta tarde la preciosa palabra del Señor. Y antes de comenzar quisiera hacer una oración para pedirle la dirección al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que sea ministrando, obrando poderosamente en nuestras vidas. Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, en estos momentos para darte a ti la honra y para darte a ti la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, ministrando, obrando poderosamente en nuestra vida. Señor, bendice este programa, Señor. Habla a las almas, Señor. Transforma las vidas, Señor. Que ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor. Que las almas sean rescatadas para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Le damos gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Quisiera leerte un pasaje de la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el verso 15, dice: libertados del pecado. Entonces, ¿qué? Permanecemos, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, habéis hecho siervos de la justicia de Dios. Entonces miramos el privilegio hermoso, precioso que Dios nos da, que podamos gozarnos en esa libertad que el Señor tiene para con nosotros. Y en este día yo tengo un invitado aquí conmigo, un hermano que conocí aproximadamente unos 7 años y medio atrás. Lo conocí al hermano Michael Fernández. Fue una bendición verlo conocido en un momento difícil que estábamos nosotros para adquirir la casa del Señor. Entonces conocimos al hermano Miguel, y Dios se glorificó poderosamente y él nos ayudó a agarrar la iglesia. Y quisiera presentar a mi hermano Michael en esta tarde, diciéndole gracias, hermano, por lo que Dios hizo en ese momento tan precioso. Amén, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con usted, el pastor López, en el ministerio. Yo más quiero decir, cuando le conocí al pastor, era un momento que el diablo trató de parar que la iglesia comienza. Unos tranceros trataron de hacer unas cosas, pero Dios me mandó a pararlo, porque yo soy el real estate agent y yo ayudo a la gente, comunidad, especialmente la gente latino, porque hay muchos tranceros diciendo que son religiosos, en verdad no son. Y eso es una cosa horrible que está pasando hoy. En las cosas que estamos ayudando a la gente a agarrar casas nuevas hechas como uno le quieren ser nuevas, con cero interés, cero crédito, y no necesitan tener socio. Me pueden hablar más adelante, cuando ahorita vamos a hablar de mi testimonio. Gracias a Dios. Amén, amén. Y lo que me impactó, hermano Michael, fue acerca de cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo transformó. Me decía que en el año 94 fue cuando Dios cambió su vida, cambió su forma de vida, su forma de ser, ya que antes usted estaba viviendo en pecado y viviendo en una vida de homosexualismo. ¿Cómo Sí. fue que Dios cambió su vida? Primeramente, una cosa, puedes ver las fotos, estaba en proceso de cambiar mi sexo. Gracias a Dios, yo era, antes que dejé el camino de Dios, yo era cristiano. Yo estaba, hasta predicaba, no sabía cómo controlar esos pensamientos de homosexual. Entonces dejé la iglesia porque me sentí como un hipócrita.
porque la Biblia dice, ven claro, y si miras a una mujer o un hombre pensando en esa tentación, ya cometiste ese pecado. Entonces dejé el camino. Yo servía a Dios, pero nunca nadie te explicaba cómo confrontar esa tentación. Ah, yo hizo abusado de mi babysitter, como dice la gente que cuida a los niños, Sí, sí. babysitter, cuando era niño. Ese me dejó tramado. La parte, una cosa le digo a las abuelitas, no vistes tus niños como una niña. Yo sé posibilidad que eres una nieta, no es modo de confundir la mente de un niño. En la parte mi abuelita me vestía de una niñita. Ese confunde la mente de un niño. No es bueno eso. La cosa es, dejé la iglesia porque no practicaba la homosexual como cristiano, pero en mi mente estaba cometiendo ese pecado, hermano. Ujú. Tenía vergüenza confesar eso a mi pastor en ese tiempo. Yo iba a la iglesia Lakewood. En la cosa, eso era en ese tiempo uno no hablaba de esas cosas. Era Ujú. como tabú. Ujú. Es no hablas de eso. Una de las cosas que cuando me metí en dejé la iglesia, me fui en pecado porque me sentí como hipócrita. Yo sabía que eso era contra Dios. Yo todavía amaba a Dios, pero la tentación era más fuerte. Y yo no sabía cómo vencer eso. Comencé a vestir de mujer, comencé a tomar medicina de hormones. En, 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 ah, en una de las cosas en ese tiempo cuando estaba hasta a punto de prostitución, viviendo como diablo, hacía cosas vergonzosas. Yo era rey de pecados, pecador, como Pablo. Mírame a mí como la gracia de Dios Amén, me amén. salvó. No me importa qué vicio tienes ustedes o las personas que me dicen, hay poder en la poder de la cruz de Jesucristo. Aleluya. En ese momento que estaba viviendo en pecado, en mi alma, llorando, que sí ser normal. No le importa si no es homosexual, a unos que tienen vicios de droga, que quieren ser normal, no quieren seguir con esa droga, no quieren seguir con pornografía, quieren ser normal, no está viviendo con varias mujeres sabiendo que ya estás casado. Quiere decir, en Dios me enseñó, cuando yo estaba en ese pecado de homosexualidad, prostitución, el diablo se puso bien religioso conmigo. Me dijo, hermano, ¿y si tú amas a Dios? ¿Por qué no te matas? Para no seguir lastimando a tu padre, Jehová. Y yo dije en mi mente, déjame matarme para no seguir lastimando a mi padre. Porque yo no sé cómo vencer ese demonio. Yo mejor quiero matarme. Entonces agarré unas medicinas, pílulas, que 500 miligramos, tomé toda la botella. Y antes que infectó mi cuerpo, yo dije, Señor, perdóname. Yo prefiero morir que siguiendo lastimándote a ti. Cuando me estaba afectando, la droga me estaba cayendo al piso. Escuché el voz de Jehová, me dijo, hijo mío, no vas a morir, porque tú vas a proclamar las buenas noticias, que hay poder en la cruz, que tú puedes vencer ese demonio de homosexual. Yo le pregunté a Jehová, escúcheme hermanos y hermanas, yo le dije, una pregunta a Jehová, ¿tú hiciste los homosexuales como están? ¿Qué pasa con los niños que nacen con los dos sexos? ¿Tú le hiciste así, Señor?
En él me dijo, lea Romanos 5. En el pastor lo va a leer. Romanos 5, ¿qué? 12. Romanos 5:12 dice la palabra del Señor, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces Dios Jehová me estaba diciendo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, me dijo, la razón que uno nace con esos deseos, hijo, no es porque yo le hice así, es porque nacieron en pecado. Su padre es Satanás. Cada persona cuando nace en ese mundo, nace en pecado separado de Jehová. Esa es la razón. La razón es no que Dios te hizo así, es porque naciste en pecado, porque tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu físico, naciste en pecado. Entonces tú me estás diciendo la razón que uno nace con deseos de que tener sexo con tu hermana, hermano, o con demonios, con cuerpos muertos, con espíritus malos. La razón que nacen así es porque están muertos espiritualmente. Amén. No tienen a Jesús, están muertos, su padre es Satanás. Y necesitan nacer de nuevo por medio de Jesucristo. Ese es cuando el homosexual me dice, yo nací así, Dios me hizo. No. Corrección, porque Romanos 5:12, por la culpa de un hombre, Adán, naciste con esos deseos de homosexual. Ese es por la culpa de Adán. Dios Jehová no te hizo así. La razón que tú tienes que tener sexo con un animal o con un cuerpo muerto o con tu hermano es porque naciste en pecado. Jehová no te hizo así. Es porque tu Gloria a padre es Dios. Satanás. Necesitas volver a nacer de nuevo. Entonces explícame, Señor, ¿qué pasa con la gente que nace con los físicos, con las dos partes de hombre y de mujer? ¿Tú le hiciste así, Señor? Romanos 5:12 dice, por la culpa de un hombre, el pecado entró al mundo. Cuando una persona nace en ese mundo, nacen, su pecado contaminó su espíritu, alma, cuerpo, el DNA, en la química. La razón que un niño nace con los dos sexos, porque el pecado contaminó el cuerpo en la química del DNA de la persona. No es que Jehová te hizo así con dos sexos. La razón que un niño nació sin brazos, sin un ojo, o nació Down syndrome, cualquier problema, no es que Jehová te hizo así para enseñarte algo. No, hermano. Mucha gente está con la razón que naciste tu niño enfermo es porque el pecado contaminó espíritu, alma, en el cuerpo, en el DNA, en la química. Son las buenas noticias, hermano. Como mi pastor, su hija nació, John Osteen, su hija nació cerebral palsy. El cerebral palsy, no sé cómo decirlo en español, los niños no funcionan, los músculos, así está, así polarizado, la lengua sale, no tiene función. Pero él prendió, era bautista, y dijo él, esa no es la voluntad de Jehová, ese no es Dios. Entonces él cambió el destino de su hija. Amén, Y comenzó amén. a pedir a Dios que le sane su hija. El destino. En el destino de su hija. En Dios le sanó su hija de esa enfermedad. Hay todo posible por ellos que creen. No hay un pecado, no hay un vicio, hermanos, que no puedes confrontar, que no puedes llegar a Jehová a pedirle, perdóname, entra a mi corazón, te he perdido, perdóname todo mi pecado, Señor. Necesitas odiar ese pecado, odiarlo, reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer en Romanos 8, versículo 2. Sigue. Go ahead. Dice la palabra del Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Oíste, hermano? Acuérdate, Adán activó el pecado.
en la gente, nosotros. Jesús, el segundo Adán, vino a deactivate. How you say deactivate? Vino a activar. No, reversed it. In other words, el Satanás le comenzó, Jesucristo vino a pararlo. Amén, a quitar. Aquí, quitarlo. Léelo Romanos 8:2. Otra, Roman 8:2. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida Ajá. en Cristo Jesús Ajá. te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Cuando nosotros nacimos de nuevo, somos nueva criatura, mató ese pecado, ese deseo de la carne sobre tu espíritu y alma. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Esas son las escrituras que me ayudó a mí comenzar a andar en la victoria. Una pregunta, te estoy preguntando que me están escuchando. ¿Cómo estás viviendo abajo de las sábanas de la cama? ¿Cómo estás viviendo atrás de la puerta cuando nadie está viendo? ¿Tú eres un cristiano, un día victoria, un día vencido del diablo? ¿Dónde estás en tus espacios con Jehová? Ya es tiempo de crecer espiritual, Amén. mente, en andar en la victoria que Jehová te dio a ustedes y a mí. Leer 1 Corintios. Porque la palabra de la cruz es necesidad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Amén. Hay poder en el Padre, el Hijo, el Espíritu. Me dijo cuando el diablo comenzó a darme tentación. Mira ese hombre con los músculos altos. Dios me dijo, habla con tus ojos. ¿Por qué quiero hablar con mis ojos, Señor? El espíritu, también la carne está hablando, tentándote, que sigues en comenzar, necesitas hablar con ese espíritu. Entonces yo comencé, ese espíritu que me está dando tentación, mirando, te reprendo, tú no tienes derecho en el nombre de Jesucristo sobre mí, yo soy una nueva criatura, en el nombre de Jesucristo te reprendo. Cuando comencé a andar, a hablar, si tienes problemas con tu mando, haciendo cosas que no puedes estar haciendo como cristiano, necesitas hablar con tus manos, necesitas hablar con tu templo. Amén. Aleluya. En una cosa, ora para mí porque yo estaba abajo tratamiento de steroids, ¿cómo dice Esteroides. Steroid, en ese que me inflamó. Pero con la ayuda de Dios me está ayudando, con la ayuda de Jesucristo. Pero la cosa te quiero decir, hermano, hay poder, no hay una enfermedad o demonio o vicio que te puede vencer. Y si tienes sueño de noche, de sexo, cuando yo tenía esos sueños de mi pasado, yo decía, ay Señor, no me gustaba esos. Entonces dijo el Espíritu de Dios, me dijo, hable con ese demonio. ¿Qué le voy a decir? Dile que no tienen derecho sobre ti. Amén. Amén. Entonces yo le dije, mira ese demonio que me visitó anoche, sí, vente para acá, diablo. Te quiero poner bien claro, yo te odio, yo odio todo el pecado que está contra Jehová. Yo soy la propiedad de Jehová. Yo no soy la propiedad de Miguel Fernández, no soy la propiedad de ti. Porque ya Jesucristo te venció en la cruz. En el nombre de Jesucristo, esos sueños te reprendo y te retira de aquí en el nombre de Jesucristo. Comencé a actividad. Jesucristo te está diciendo, iglesia, ¿qué hiciste con mi nombre? ¿Qué hiciste con mi sangre? ¿Qué hiciste con mi espalda? Necesitas reprender esos demonios en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. A recitarlo en el nombre de Jesucristo. Y si vienen, repréndalos otra vez. Ese es cuando comencé a andar en la victoria. Mira, aquí está un vaso de agua. Vamos a imaginar, ese es un vaso de Coca-Cola. Cuando le pone el vaso de agua, más agua, se quita el Coca-Cola y el vaso se ve claro. Así es tu alma. Ya estaba acostumbrado a pensar sucio. Estaba acostumbrado a vivir de antes del pecado. Ya necesitas poner la palabra, que es la agua, que te va a limpiar en tu mente. Porque tu cuerpo
tu espíritu, tu alma. Tu espíritu ya está salvo, pero tu alma está acostumbrada de pensar sucio como antes. Necesitas llenar tu mente con la escritura para comenzar a limpiar todo lo que está sucio, para que no siga contaminando tu mente, para que comiences a andar con una mente. Ahorita yo no tengo problemas con homosexual. Dios me libró. ¿Por qué? Porque me puse Romanos 5, Romanos 6, versículo 1 y versículo 2. Romanos 6, 1, 2. Ajá. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Entiendes? Nosotros ya morimos en el pecado. El pecado ya no tiene control sobre ustedes en la contra mí. Tú necesitas hablar con ese demonio. Reprende ese demonio. Con la tentación, unos hermanos, hermano, ora para mí porque tengo problemas con pornografía. Ah, sí. Entonces, no tienes poder. No, yo quiero que pongas tu mano. ¿Qué? Porque yo puedo orar por ti, pero ya es tiempo que te levantas tú mismo y usar la misma autoridad que tú tienes. Tú tienes el mismo espíritu que estaba en Jesucristo, en ese poder. Tú necesitas reprender ese demonio que se retire de ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, Hermano eterno. Miguel, aquí es donde podemos ver el versículo Ajá. de Santiago que dice, someteos pues a Dios, Ajá. resistir al diablo Ajá. y de vosotros huirá. Ajá. También en 10, capítulo 1 Corintios 10, ¿verdad? Sí, 1 Corintios 10. Tumbando todos Sí, los sí. pensamientos. ¿Cómo puede leer eso? Primera de Corintios, vamos a ver aquí, estaba en Romanos. En otra cosa, hermanos, que me están escuchando, madres. Aquí Y si está. tu niña o niño viene diciendo que quiere ser una niña, te voy a explicar cómo confrontar eso bien rápido. ¿Qué coger? Dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. No, versículo 4. Cast down every evil imagination. Déjame ver. En 1 Corintios, I think it's 1 Corinthians. Okay. Okay. It says here. No, 2 Corinthians, I'm sorry. Entonces le damos gracias a Dios, hermano, por el privilegio que nos da de poder compartir la palabra del Señor y así 10, gozarnos. versículo 2, 3. Segunda de Corintios, en el capítulo 1, En el capítulo 10, versículo 2. 2 Corinthians. verso 2. Ajá. Os ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza que propongo proceder resueltamente contra algunos que no consideran como si anduvieran según la carne. El versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, Versículo 4. porque las armas de nuestras contiendas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, Verse 5. destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Le estamos enseñando a ustedes, hermano, no le importa tentación de droga, cantinero, prostitución. Si Dios te libró de un pecado, de un vicio, el diablo es el chamuco que siempre va a venir a tentarte. Mientras que estamos en ese cuerpo, vamos a estar. Pero estoy enseñando cómo vencer, en controlar, en pelear la guerra, la pelea de la fe. Muchos predican a contra el pecado, pero no te enseñan cómo vencer. Ok, pastor, me está diciendo que es pecado. ¿Cómo le hiciste tú cuando tú eras cantinero? Dígame a mí. No me estás pegando arriba la cabeza que es pecado. Ya yo sé.
Séñame cómo vencer ese Amén, demonio. amén, No amén. me condenas, señálame. Dando las ovejas comida, no un palote arriba de la cabeza. Ellos ya saben que es pecado. Séñame cómo andar en la victoria. ¿Cómo le hiciste que venciste ese demonio homosexual? ¿Cómo hablaste? ¿Qué escrituras? En ese te está tratando de enseñar, hermano. Amén, Tú amén. mismo tienes el mismo espíritu que tiene Jesús en poder. Jehová te dejó en la espalda la palabra de Dios, te dio su sangre, te dio su nombre. ¿Qué se está haciendo con ese poder que te hizo? Dejes de estar, necesitas ir a contra ese demonio, decirle, ya tuvo todo, tú no tienes derecho sobre mí, yo soy una nueva criatura. En Amén, el nombre de amén. Jesucristo, hermanos. Aleluya. Gloria a Aleluya. Dios. Es lo que dice segunda de Corintios 5:17. Soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, vienen a ser hechas nuevas en Dios. Amén, hermano. Esa es otra cosa, las hermanas, que si tu hija o hijo viene que quiere ser niña, siendo hombre, necesitas aconsejarlos, hablarles de the birds and the bees, de las cosas de sexo, con las madres, en padres. Porque muchos en la escuela ahorita le están aconsejando que es normal ser homosexual. Eso es contra Dios, hermano. Ya es tiempo que la iglesia se para, enseña a las madres y padres cómo aconsejar a los niños. Ese niño llega, dice, quiero ser una niña. Explícale la razón que tiene tentación. Es normal, porque estamos en un cuerpo pecado, tenemos, la carne es pecado. Vamos a estar tentados, pero no es la voluntad de Jehová. Y necesitas poner tu mano sobre tu hijo a reprender ese espíritu de homosexual. Amén, Amén. amén. Y tú tienes autoridad, padre y madre, en reprender ese espíritu. No le estás pegando, séñale la escritura. La mente no entiende, pues su espíritu entiende. En hable con ese demonio. En aparte, no todos los homosexuales nacieron con ese deseo. A unos están abusados. A unos se meten adentro de esa vida para ver, experimentar, y no pueden salir. Cualquiera cosa, la Biblia dice bien claro, la gente que son docterios, mentirosos, abusadores, en homosexuales, no van a entrar en los cielos. Le Amén, dice bien claro amén. en la escritura. Pero necesitas explicar a los homosexuales la razón que nacieron con ese deseo. No es que Jehová le hicieron así, es por la culpa de Adán. Ujú. Amén. Ahora le estás dando explicación. No más diciendo que es pecado, pero le estás dando explicación. Muchos dejan la iglesia. No, me está diciendo que voy al infierno. No me da explicación. Un pastor me habló, hermano, si yo sabía eso, yo puedo aconsejar a una señora que tenía un niño que quería ser la niña. Todo que le dije es pecado, pecado, pecado. Se enojó, se fue. No le di explicación. Ahora que me explicaste, sí hermana o sí hermano, la razón que tu niño está pensando eso es porque todos nacimos en pecado. Es Amén. claro, ese demonio le está poniendo esos deseos porque nacimos en pecado. No es que Jehová le puso esos deseos. Necesita explicar eso al niño, en explicarle todo eso. En la razón que uno nace con eso, porque la culpa de Adán, no Jehová. Nunca Jehová hizo un mentiroso, abusador, o ladrón, o homosexual. Él hizo un hombre perfecto, era Adán. Amén. Amén. No quiero agarrar mucho tiempo porque ya es tiempo del Gloria al pastor. Señor, le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder llegar a tocar estos temas en este tiempo que estamos viviendo. La Biblia dice que el diablo solo vino para matar, para robar y destruir, mas el Señor nos dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Se abrió una puerta al pecado. El enemigo está aprovechando esa puerta que se abrió aproximadamente unos 4 años atrás. El presidente de nuestro país abrió esa puerta que se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer. Miramos que la Biblia dice que Dios formó al hombre y a la mujer para que el hombre se casara con la mujer y la mujer tuviera deseos de el hombre. Entonces miramos, no estamos condenando al pecado.
no estamos condenando al pecador, perdón, sino que estamos allí declarando la palabra del Señor. Entonces, la palabra dice que el enemigo solo vino para matar, para robar y destruir. Pero cuando Dios nos salvó, nos transformó, nos dio vida, entonces aquí podemos entender el propósito del Señor. Entonces, Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por eso apareció el Hijo del Hombre, para quitar el pecado del corazón del hombre. La palabra dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amen. Lo que el enemigo trajo el pecado. Entonces miramos, hermano, que en Adán se pecó. En Adán se llegó, hermano, a pecar. Pero cuando Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, era quitar el pecado del corazón del hombre, para que el hombre pudiera ser libre, para que el hombre pudiera ser transformado. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, vienen a ser hechas nuevas en Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es Amen. confrontar al espíritu, confrontar al problema que hay, hermano. Hay cosas que nosotros no podemos vencer, pero a través de la oración y a Amen. través de la palabra vamos a ser Aleluya. cambiados y vamos a ser transformados. Una de Gloria. las formas como Dios cambia el ADN del hombre es a través de la Santa Cena. Al nosotros tomar la Santa Cena, nuestro cuerpo, nuestro ADN es cambiado, es transformado. Cosas que nosotros no podemos dejar, cosas que nosotros no podemos transformar, Él las transforma con el poder Aleluya. de la sangre. Bendito el Aleluya. nombre del Señor. Por eso es que el Señor nos dice, buscad la paz. Aleluya. Buscar la paz. Entonces miramos, hermanos, lo que el Señor nos da en la palabra, en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el verso 10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Amen. Por eso dice, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias, contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes, dice la palabra. Ahora, cuando miramos esto, nos damos cuenta, hermano, que dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Aquí nos damos cuenta, hermano, que hay espíritus que vienen. Hay espíritus de Lilith, espíritus nocturnos que vienen a perturbar la vida del hombre o la vida de la mujer. Hay espíritus de Jezabel que se manifiestan de noche para perturbar la vida del hombre. Cuando el hombre tiene sueños sexuales en la noche, hermano, es un espíritu que lo está visitando. Es un demonio que lo está visitando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Armarnos de toda la armadura de Dios para poder vencer al enemigo. Por eso dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Entonces, hay cosas que nosotros no queremos hacer, pero muchas veces vienen espíritus a manifestarse. Y aquí es cuando se necesita la autoridad. Aquí es donde se necesita la palabra del Señor. Aquí es donde se necesita revestirse de Dios. Y dice Santiago, someteos pues a Dios. Haga un sometimiento a Dios. Porque sin sometimiento a Dios, el enemigo se va a reír de ti. Si nosotros no estamos agradando y viviendo una vida santa y agradable delante de Dios, hermanos, no podemos echar fuera demonios.
Pero cuando nos sometemos a Dios, cuando nosotros disponemos nuestra vida a Dios, es cuando va a venir la autoridad de Dios y en el nombre de Cristo Jesús vamos a confrontar esos demonios, vamos a confrontar esos espíritus y le vamos a decir: espíritu de sexo que vienes a mí en la noche, yo no te quiero, yo te reprendo, yo te mando afuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay armadura de Dios, hay palabra de Dios en ti. Entonces el enemigo va a huir de ti en el nombre del Señor. Pero se necesita estar revestido, lleno del Espíritu Santo, para poder atar y para poder reprender todo espíritu inmundo que venga a nuestra vida. Amen. Hay deseos que vienen a la mente, hay deseos que vienen al alma. Esos deseos vamos a declararlos, vamos a confesarlos. La palabra confesión es una palabra que está allí en el libro de Santiago en el capítulo 5, cuando dice: confesaos. Confesaos vuestros pecados, confesaos los unos a los otros y rogad los unos por los otros. Entonces aquí es cuando se entra en ministración. Aquí es cuando un pastor, un siervo de Dios va a ministrar a una persona. La persona no puede dejar esas cosas, no puede abandonar el pecado, pero cuando confiesa el pecado al ministro, el ministro toma la autoridad de Dios y le ordena a ese espíritu inmundo, así como el nazareno, así como aquel hombre que estaba endemoniado, el gadareno, que estaba endemoniado. Jesús llegó y reprendió los demonios, reprendió los espíritus que estaban en él, y aquel hombre fue libre. Entonces miramos, hermano, que la palabra confesión es muy importante en nuestra vida. La oveja tiene que estarse ministrando constantemente, hermanos, porque hay tiempos que la persona está bien, pero hay tiempos que la persona es atacada. Aquí es cuando nosotros necesitamos, hermano, a esos hombres de Dios que nos ayuden, que nos bendigan, que nos fortalezcan, que nos den fuerza, hermano. Entonces le damos gracias al Señor, hermano, porque nosotros como pastores también tenemos ataques bien fuertes. Entonces necesitamos a un ministro arriba de nosotros, hermano, que nos ayude, que nos bendiga y que nos ministre. Porque el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces quiero seguir leyendo aquí en el versículo 14 del capítulo 6 de Efesios: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra, hermano. Entonces el hombre tiene que ser lleno tanto del alma, del cuerpo y del espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo allí en segunda de Tesalonicenses o primera de Tesalonicenses 5, dice que todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado entero, irrepresible hasta la venida del Señor, porque fiel es Dios, el que comenzó la obra en nosotros la terminará. Entonces miramos, hermano, que el que comenzó la obra en nosotros es Dios. El Señor te salvó, el Señor te rescató. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Hay problemas en tu vida? ¿Hay problemas en tu alma? Pues confesarlo, Amén. Buscar ayuda, buscar ayuda. Si tú solo no puedes, busca ayuda. Pero recuérdate que Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado esa palabra para que tú la puedas vencer en el nombre de Jesús. Tú puedes vencer ese ataque, tú puedes vencer ese mal que viene a ti. Y el plan de Dios es que tú seas bendecido y que tú seas prosperado. Ese es el plan de Dios. Dios no quiere verte tendido, tirado en el camino, no. El plan de Dios es verte bendecido. Ese es el plan de Dios. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando lo encontró, le dio vida. Entonces el Señor nos dio vida a nosotros. Entonces el plan de Dios es libertarte a ti para que tú puedas libertar a otros. Entonces miramos lo que el Señor hizo con Moisés. Primero libertó a Moisés.
Después lo hizo un libertador a Moisés. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere hacer libertadores. Por eso dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles y ocultas que tú no conoces. Por eso yo le doy gracias a Dios, hermano, personas así como el hermano Miguel que vivieron una vida difícil. Nosotros no acusamos, hermano, a una persona que sea homosexual, porque dice la palabra que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, hermanos. Entonces nosotros no estamos en contra de esas personas, no, sino que lo que queremos es que sean cambiadas, sean transformadas, hermano, porque recuérdese que el Señor viene por una iglesia limpia, sin arrugas y sin manchas, hermano. Una persona que esté así hasta el final de la iglesia, déjeme decirle que esa persona se queda para la gran tribulación. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Es salvar, rescatar y transformar la vida del hombre. Entonces veramos, hermano, que lo que la palabra nos enseña es que nosotros hemos sido cambiados, hemos sido transformados por un propósito, hermanos, por un propósito. Mire el propósito que el Señor hizo con el apóstol Pablo. ¿Quién era? ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un hombre perseguidor de la iglesia. Todos le tenían miedo. Miramos que cuando Pablo se convirtió al Señor, dice que la luz, hermano, lo iluminó, hermano, y Pablo quedó ciego, hermanos, y Pablo apareció en un lugar y Dios le habló a Ananías y le dijo: Ananías, ve a orar por Saulo. Le dijo: no, Señor, yo no voy a orar por ese hombre, porque ese hombre nos persigue, ese hombre nos busca para matarlos. Y le dijo el Señor: Ananías, no tengas miedo, ese hombre ya fue cambiado, ese hombre ya fue transformado. Ve, ora por él, porque ese hombre me es útil en los caminos míos, le dijo el Señor. Entonces miramos la transformación, la transformación. Entonces Dios cambia, Dios transforma, hermanos. Cuando el hombre entrega su corazón a Dios, hermano, no importa lo que haya sido, no importa lo que haya hecho, Dios lo cambia, Dios lo transforma. Porque dice la palabra que ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo. Ya no hay ninguna condenación, ya Dios te cambió, ya Dios te transformó. Ahora, ¿quién es el que acusa? Es el diablo. El diablo acusa día y noche, pero poderoso es Dios, hermano, el que está con nosotros, hermano. Y Él nos ha dado esa libertad para poder servirle, esa libertad para poder adorarle, hermano. Entonces miramos, hermano, que si hubieran personas que tienen ese problema de homosexualismo y ya están cansados de esa vida, hermano, lesbianas, mujeres que se fueron seducidas a esa área del lesbianismo, yo quiero decirte, Cristo te ama. Cristo te ama. Él no quiere que te mueras en pecado. Él quiere que tú seas salvo. Y por eso Dios nos da este medio para poderte decirte que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esa lista de perdidos estás tú. Pero abre tu corazón hoy. Abre tu corazón hoy. Para que Dios cambie tu vida, para que Dios obre poderosamente. Yo le doy gracias a Dios por mi hermano Fernández, que tiene el valor de decir lo que era. Tiene el valor de decir lo que era. Y cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo transformó. Lo hizo un nuevo hombre para que sirviera a Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. No te avergüences. A mí me puedes decir: yo soy esto, soy lo otro. Pero entrégale tu vida, entrégale tu corazón al Señor. Hermano Fernández, yo quisiera que hiciera una invitación a estas personas que están viviendo en esa vida de pecado, de homosexualismo, de lesbianismo. Hermanos, hermanas que me están escuchando, no importa el pecado que estás bien al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús murió para librarte de tu pecado. God so loved the world. Amén. He gave His only begotten Son.
Más que creas en Jesucristo, pídele que perdone, arrepiéntete de tus pecados, pídele, Jesús, entra en mi corazón. Y es una oración conmigo, hermanos. Jesús, entra en mi corazón. Amén, amén. Perdóname pecados, límpiame con tu sangre, límpiame, lléname con tu Espíritu Santo. Padre, perdóname, límpiame en el nombre de Jesucristo. Yo confieso que Jesucristo es mi Dios, mi Salvador. Gracias, Jesucristo, entrando en mi corazón. Háblalos, háblale, hermano. Gloria a Háblame Dios. a mí, que si necesitas oración. En esa gente que quiere ordenar mi libro, El Poder de la Cruz, está en inglés. En el otro libro, El Espíritu Santo. Está en mi website. You can go, puedes ir en Amazon. Si necesitas oración especial, háblame. Y nosotros podemos orar para usted. Amén. Porque amén. hay poder. Amén. Mírame a mí. Yo estaba endemoniado. Yo era el diablo. Yo era en prostitución. Yo era horrible, sucio, yendo al infierno. Pero Jesús entró, me salvó, me limpió de todo pecado. Y yo le doy gracias a mi Padre por su gracia, su amor. Por eso dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas cambiaron, Aleluya. Vienen a ser hechas nuevas en Dios. Puedes llamar allí los teléfonos que aparecen en pantalla al 832-279-7260 y puedes llamar también al teléfono del hermano Michael Fernández para que le puedas llamar, y si necesitas consejería, si necesitas ayuda, no dudes en llamar. Llámanos, estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para bendecirte. Si necesitas una iglesia donde congregarse, ahí estamos en el 5132 de la calle Paimon. Ahí estamos en el corazón de Houston, hermanos, para que tú puedas llegar y recibir esta palabra de restauración para tu vida. Una palabra que cambia, una palabra que transforma. Nosotros no estamos aquí para acusarte, no, estamos aquí para ayudarte, para bendecirte en el nombre del Señor. Hemos sido llamados, hermano, para bendecir el cuerpo de Cristo. Y por eso es que nosotros hacemos este tipo de programas para que las almas, hermano, que están perdidas, sin Dios y sin esperanza, puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo y puedan ser salvos. Alguna persona que está allí, que se ha apartado de los caminos del Señor y está allí afuera del Señor, yo te invito a que busques la iglesia, que busques de nuevo al Señor. Estamos viviendo ya los últimos días. Ya la iglesia del Señor es poco el tiempo que le queda aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es consagrarte, santificarte para que te puedas ir con Él, o para que nos podamos ir con Él. Así que, mi hermano, voy a orar por ti para que Dios bendiga tu vida, bendiga tu alma. Hermano Miguel, hay personas que me han estado llamando que están infectados con el coronavirus, están enfermos. Tengo 2 pastores amigos allá en Nicaragua que están enfermos. Una hermana me llamó el otro día que tiene su hijo y su hermana está enferma con el coronavirus, y así muchas personas que están afectadas. Vamos a orar, nos queda 1 minuto para orar. Padre, en el nombre de Jesús, En nombre del Padre y del Espíritu Santo. tu palabra dice que si 2 de vosotros nos pusiéramos de acuerdo, que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre creciendo lo recibiremos. Espíritu de enfermedad, virus del diablo, ahora venimos contra ti, te atamos, te reprendemos y te mandamos afuera en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, enfermedad, te atamos, te reprendemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermanos que están allá
en North Carolina infectados, ahora reciban sanidad divina. Ahora reciban sanidad divina. Hermano pastor que estás en Nicaragua, recibe. Hermana Zenaida, recibe sanidad divina. Recibe sanidad divina. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad la atamos, la reprendemos y la mandamos afuera. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde y nos vemos en el próximo programa, en este mismo canal, en esta misma estación y en esta misma hora. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te saluda el pastor Virgilio López. Bendiciones. Aleluya.